Esto ya se salió de control. Carolina del Norte votó por Trump, pero ahora lo está expulsando en público. Estudiantes de secundaria abandonan clases en Asheville. Multitudes llenan las calles gritando su nombre con rabia. Un congresista republicano es abucheado en su propio distrito hasta que deja de presentarse ante la gente. Y mientras todo eso ocurre, las encuestas muestran algo imposible de ignorar. La aprobación de Trump en el estado está en 3,6%. Ese es el choque. Ganó en las urnas, pero perdió el terreno emocional. Y si vives ahí, o en cualquier estado que se le parezca, esto no es política lejana, es una señal de inestabilidad directa. Las escenas son claras. Protestas estudiantiles, cánticos masivos, veteranos gritando «estás mintiendo», preguntas que nadie quiere responder en voz alta, algo que antes se toleraba ahora provoca rechazo inmediato. Pero aquí viene el giro, porque esto no empezó con una protesta ni termina con un abucheo. Lo que está ocurriendo en Carolina del Norte revela un patrón que ya no se puede contener. Y cuando ese patrón se rompe, las consecuencias no se quedan en un solo estado. Lo que detonó todo esto no fue un solo discurso ni un solo video viral. Fue una cadena de eventos concretos que explotaron casi al mismo tiempo. En Asheville High School, estudiantes realizaron una salida organizada en solidaridad con Minneapolis después de operaciones de ICE y la patrulla fronteriza que dejaron personas muertas, incluidos nombres que ya circulan en protestas y pancartas. Eso ocurrió a finales de la semana pasada. Al mismo tiempo, en distintos puntos de Carolina del Norte, especialmente en el condado de Mecklenburg y zonas cercanas, se reportaron redadas con escenas que recordaron a Minneapolis. Personas detenidas, comunidades enteras paralizadas por el miedo. Luego vino la calle, multitudes gritando insultos directos contra Trump, y después vino la política local. El Distrito 11 del oeste del estado, representado por el republicano Chuck Edwards, se convirtió en un punto de quiebre. En un ayuntamiento, preguntas simples, sí o no, sobre Canadá, Groenlandia y Ucrania provocaron abucheos inmediatos. Observa la secuencia: protesta estudiantil, redadas, multitudes, abucheos públicos. ¿Es esto un estallido aislado o el inicio de algo que ya no se puede controlar? La afirmación central es esta: la base republicana en Carolina del Norte ya no puede sostener el mensaje en público. Hecho, en un ayuntamiento del Distrito 11, el congresista Chuck Edwards fue confrontado con una pregunta directa: ¿apoya sí o no la anexión de Canadá o Groenlandia? No hubo espacio para discursos largos. La presión fue inmediata. Hecho, cuando afirmó que el presidente apoya a Ucrania y que reconoce a Putin como un dictador asesino, la reacción fue un abucheo generalizado. En la sala, la gente gritó «estás mintiendo». Hecho, un veterano se levantó y dijo en voz alta: «No te importa este estado, lárgate de aquí». La escena está en video. Interpretación: no fue desacuerdo ideológico, fue ruptura de credibilidad. Observa lo que falta. No hubo intento de aclaración posterior ni más ayuntamientos abiertos. Hecho, Edwards dejó de presentarse en eventos públicos y pasó a formatos controlados. Cuando un representante evita a su propio distrito, algo más profundo está ocurriendo. Y aquí está el punto que cambia todo. Cuando el poder local deja de exponerse, el conflicto no se enfría, se desplaza. Y lo siguiente que entra en juego no es el discurso, es la estabilidad. Y ahí es donde la historia escala. Porque esto ya no es solo ruido político, es normalización de algo que antes era impensable. Hecho, después de ser abucheado públicamente, Chuck Edwards dejó de hacer ayuntamientos abiertos. No explicó, no confrontó, no regresó, simplemente desapareció del contacto directo. Eso marca un precedente claro. Cuando la presión ciudadana aumenta, la respuesta no es rendición de cuentas, es retirada. Y eso no ocurre en el vacío. Hecho, mientras estas protestas crecían, Carolina del Norte seguía esperando ayuda federal por el impacto del huracán Helene, que golpeó el estado a finales de septiembre de 2024. Carreteras destruidas, comunidades enteras aún intentando recuperarse. Hecho, líderes locales denunciaron retrasos y negaciones en fondos de ayuda. Ahora conecta los puntos: representantes que no dan la cara, comunidades golpeadas por desastres naturales, recursos que no llegan. Esto ya lo hemos visto antes en otros momentos de tensión nacional, no como una crisis puntual, sino como una fase.
la fase donde el abandono empieza a sentirse como política. Y cuando eso se normaliza, la pregunta ya no es quién protesta. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que deja de responder. La contradicción se vuelve imposible de ocultar cuando comparas lo que se dice con lo que ocurre. En los discursos, Trump afirma que todo está mejor, que la asequibilidad está resuelta y que los agricultores lo aman. Pero en el oeste de Carolina del Norte, las personas siguen viviendo en casas temporales más de un año después del huracán Helene. Caminos y puentes aún no se han reparado por completo. Comunidades como Swannanoa siguen esperando fondos prometidos públicamente. Al mismo tiempo, residentes reportan aumentos de hasta 300% en primas de salud tras la expiración de subsidios. Agricultores describen costos de insumos más altos debido a aranceles que no paga ningún país extranjero, sino ellos mismos. Aquí está el quiebre. Mientras se celebran victorias en mítines, la presión diaria sobre la gente común se intensifica. No es una discusión abstracta, es alguien que trabaja 40 horas y no avanza. Es un vecino que evita ir al médico por miedo a la factura. Cuando las palabras oficiales dicen prosperidad y la experiencia diaria dice retroceso, la confianza no se erosiona lentamente, se rompe de golpe y una vez rota ya no se recupera con otro discurso. Y entonces todo se acelera. Primero, las redadas. Hecho en el condado de Mecklenburg y zonas cercanas, operaciones de ICE y patrulla fronteriza generaron escenas de detenciones masivas y miedo comunitario. Segundo, el dinero. Hecho, mientras comunidades del oeste del estado aún esperan fondos de reconstrucción, se denuncian retenciones y retrasos en ayuda federal prometida tras el huracán Helene. Tercero, el silencio político. Hecho, representantes locales reducen su exposición pública, cancelan ayuntamientos abiertos y optan por formatos controlados. 3 movimientos casi al mismo tiempo. Ninguno explicado con claridad. La presión sube, pero la respuesta no acompaña. Observa la velocidad. Protestas estudiantiles, multitudes en la calle, abucheos en salas públicas, costos que suben, ayuda que no llega. Cuando los problemas llegan en ráfaga, la gente no tiene margen para esperar. Y aquí está la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Qué ocurre cuando esto continúa sin corrección? Porque cuando el sistema no frena, no se ajusta, no escucha, la siguiente fase no es debate, es desbordamiento, y eso cambia el terreno por completo. Aquí es donde entras tú, porque esto deja de ser un juego de poder y se vuelve vida diaria. Hecho, personas en el oeste de Carolina del Norte siguen viviendo en campers o en casas de familiares más de un año después del huracán Helene. Hecho, trabajadores reportan primas de salud que suben cientos de por ciento tras la expiración de subsidios. Hecho, agricultores y pequeños negocios pagan costos más altos mientras venden a precios que no pueden subir al mismo ritmo. Ahora tradúcelo a experiencia. Trabajas 40 horas, no avanzas. Evitas ir al médico porque no sabes cuánto costará. Conoces a alguien que postergó una consulta y no volvió a tiempo. No es ideología, es supervivencia cotidiana. Interpretación. Cuando la presión se vuelve personal, la paciencia se agota rápido. Y por eso la reacción ya no es silenciosa, es pública, directa, emocional. No importa si votaste rojo o azul, importa si el sistema te está fallando hoy. Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios, porque cuando millones sienten lo mismo al mismo tiempo, el problema ya no es de percepción, es de escala. Y la escala es lo que empuja a la siguiente fase. La pregunta real no es por qué la gente está molesta, es cómo el sistema permite que esto ocurra sin detenerse. Hecho, las decisiones no se sienten en Washington, se sienten abajo. Los incentivos premian el espectáculo, no la resolución. Aparecer en televisión importa más que aparecer en comunidades dañadas. Hecho, cuando los recursos se retrasan o se bloquean, no hay consecuencias inmediatas para quienes los controlan. La presión cae sobre quienes esperan y ahí está el mecanismo. El poder se protege reduciendo exposición, controlando formatos, evitando
evitando espacios abiertos, menos contacto, menos riesgo, más distancia, interpretación. No es caos, es diseño. Un diseño que funciona mientras la frustración esté fragmentada. Pero cuando estudiantes, agricultores, veteranos y pequeños empresarios reaccionan al mismo tiempo, la fragmentación se rompe. Observa lo inquietante. No hace falta una orden central para que esto escale. Basta con incentivos mal alineados y miedo a perder control. El resultado es un sistema que parece estable desde arriba y quebrado desde abajo. Y cuando esa brecha se vuelve visible, el problema ya no es un político ni una elección. Es la estructura misma, y las estructuras cuando crujen no avisan antes de moverse. Desde aquí el camino no es único, se bifurca. Trayectoria 1. La presión continúa acumulándose. Hecho, las protestas no han desaparecido. Se han desplazado y diversificado. Estudiantes, comunidades afectadas por desastres, agricultores y trabajadores están reaccionando por razones distintas, pero al mismo tiempo. Interpretación. Si esa sincronía se mantiene, los representantes tendrán dos opciones: volver a exponerse o perder el control del relato. Ninguna es cómoda. Trayectoria 2. El sistema se cierra aún más. Hecho, ya vimos reducción de ayuntamientos abiertos y mayor control del mensaje. Interpretación. Eso puede enfriar momentáneamente el ruido, pero no elimina la causa. La tensión no desaparece, se traslada. Ahora observa lo que está en formación. Encuestas que se mueven en un estado clave. Distritos competitivos donde un pequeño cambio altera todo. Comunidades que aún esperan reconstrucción mientras escuchan promesas repetidas. Esto no apunta a un colapso inmediato ni a una victoria clara. Apunta a incertidumbre sostenida. Y la incertidumbre es combustible, porque cuando nadie sabe cuál será el siguiente movimiento, cada gesto pesa más. Cada decisión se amplifica. Y lo más inquietante es esto: el próximo giro no necesita un gran anuncio, solo necesita que alguien se equivoque en el momento exacto. La lección aquí no es partidista, es estructural. Un sistema puede ganar elecciones y aún así perder legitimidad en tiempo real. Hecho, en Carolina del Norte, un estado decisivo, vemos protestas estudiantiles, abucheos a representantes, retrasos en ayuda por desastres y encuestas moviéndose en direcciones inesperadas. Interpretación. Cuando el poder se distancia de la experiencia cotidiana, la reacción no llega como debate, llega como ruptura. Todo este episodio se puede resumir en una sola frase. No es quién grita más fuerte, es quién deja de ser escuchado. Y una vez que eso ocurre, el control del relato cambia de manos. Hoy es Carolina del Norte. Mañana puede ser cualquier lugar donde la presión cotidiana supere a las promesas. Este no es el final de la historia. Es el punto donde empieza a repetirse en otros escenarios. Si quieres entender cómo evoluciona este patrón, cómo se replica y qué señales indican el próximo quiebre, este canal es para eso. Suscríbete y sigue el análisis, porque cuando el sistema se mueve, no avisa, solo deja pistas.